de las luces que a lo El lunes 24 de junio de 1935, en el llamado por entonces Aeródromo de las Playas en Medellín, Colombia, un trimotor Ford de la empresa Saco que intentaba levantar vuelo se estrelló contra otro avión de una empresa alemana que se encontraba en tierra. En la colisión y el posterior incendio fallecieron 17 personas, entre ellas Carlos Gardel, quien en un 2x3 dejó de ser el ídolo del 2x4 para convertirse en mito. Dejó más de 900 grabaciones de unas 700 canciones, que además de tangos y milongas incluyen folclore rioplatense, zambas, rancheras y hasta foxtrots y temas tradicionales franceses e italianos, y como si fuera poco, uno en guaraní. Actuó en decenas de películas, incluso en la época en que el cine era mudo y nadie podía escucharlo cantar en ellas. Fue uno de los precursores del género del videoclip, mucho antes de que ese término naciera. Tras la tragedia de Medellín, el cuerpo del mago pasó por varios países hasta llegar al lugar donde descansa, en el cementerio de Chacarita, en Buenos Aires, junto al de su madre, un sitio de referencia para cualquier tanguero que se precie de tal. Del Carlos Gardel público todo se sabe. Bastaba con escuchar Radio Clarín en cada hora para conocer profundamente esa voz de barítono que fue elogiada por Enrico Caruso. Pero el Carlitos privado siempre ha sido un misterio. Tal vez uno de los mejores investigadores en este aspecto sea el uruguayo Milton Santana, docente, gestor cultural, promotor del tango como identidad cultural, escritor e investigador de la vida del zorzal criollo, al que le ha dedicado varios libros. En Carlos Gardel, el más uruguayo de todos, demuestra mediante documentos y testimonios que efectivamente nació en Tacuarembó y cursó primaria en una escuela del barrio sur de Montevideo antes de mudarse a Buenos Aires. Milton Santana en su libro nos permite profundizar en la vida de una de las figuras más importantes de la música uruguaya, usando como hilo conductor su tango Volver. Pero no se le puede pedir que vuelva a quien en realidad nunca se fue. Es un placer para nosotros recibir en esta mañana a Milton Santana. Ya, como decíamos en la tanda, estuvimos charlando porque realmente, y no quiero ser reiterativa, es un libro apasionante con muchísima información. Felicitarlo primero que nada por este trabajo de investigación, por todo lo que hace desde hace muchos años, pero tenerlo ahora plasmado en este libro es un placer y es apasionante. Este libro surge también como con el tango Volver, la idea de declararlo patrimonio cultural inmaterial de Tacuarembó. ¿Usted decía que el tango Volver en Tacuarembó es como un himno? Sí, buenos días. Efectivamente, la idea original es esa, es utilizar el tango Volver y que, bueno, que fuera presentado y que fuera aprobado como patrimonio cultural e inmaterial. Pero siguiendo esa profundización sobre el tango Volver, el origen de este libro está enmarcado en la película El día que me quieras, que es la película autobiográfica de Carlos Gardel. Al final de la misma, él canta este tango y hay dos hechos. El primero es, antes de cantar el tango Volver, él realiza un breve monólogo que no condice con el guión de la película. Él tiene que volver a Buenos Aires, hacerse cargo de la empresa familiar, pues su padre había fallecido. Sin embargo, él, antes de comenzar a cantar, dice, volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Ese monólogo breve no condice con ese guión. Después, cuando va a finalizar la película y finaliza esa canción, Gardel gira mirando hacia el mar y allí, cuando se estrenó esta película en Montevideo, apenas 2 semanas después de haber fallecido Gardel, en el Cine Rex, hoy Sala Citarrosa, aparecía el Cerro de Montevideo. Gardel volvía a su patria. Luego fue quitada esa imagen. Y es más, al final podemos observar que hay un pequeño salto, quiere decir que allí hay como un arreglo. Siempre se vinculó el tango Volver a Buenos Aires, un poco reflejo de la película, hasta que años después Martina Iñiguez, una investigadora argentina, lo vinculó con Montevideo. Hugo Indart, el autor uruguayo, autor del libro Hoy me ven volver, también lo vincula con Montevideo, y en el 2017 José María Carlevara, otro autor uruguayo, lo vincula con Tacuarembó. Es a partir de ahí que yo tomo esa idea
empiezo a profundizar y efectivamente este libro es, en primer lugar, la hipótesis de que Volver está pensado para Tacuarembó en el marco de la película autobiográfica y a lo largo del mismo tenemos la fundamentación y la justificación de esa hipótesis. Pero luego, a través de la investigación surgen nuevas evidencias que también están incluidas en el libro. Acá hay evidencias, hay nuevos testimonios también. Exacto. Por ejemplo, está la bisnieta de la partera de Gardel, un sobrino bisnieto también. Exacto. ¿Qué aportan estos testimonios? Y hay evidencias de documentos que son reveladores. Yo se lo decía fuera de cámaras. Usted muestra, por ejemplo, el informe forense cuando Gardel tiene este accidente, donde dicen que tiene 48 años y es oriundo de Uruguay. Y de Tacuarembó, que dice en realidad Tacuareló porque no se puede leer, usted lo dice y después muestra el certificado adulterado. Exacto, sí. Esto comenzó prácticamente a las pocas horas de morir Gardel. El acta de levantamiento de los cadáveres por parte de los forenses indica la realidad. Cuando posteriormente se pide un informe, ya ese informe va adulterado. Los certificados de defunción están totalmente adulterados, que son los que se presentaron en los juicios sucesorios, tanto en la Argentina como en Uruguay. Nosotros nos enfocamos en nuestro país, mostramos las diferencias que hay, sutil, pero con esa sutileza permite perfectamente, digamos, quitarle la nacionalidad uruguaya a Gardel. Es decir, el certificado, el acta original dice que es oriundo de la Argentina. Recordemos que Gardel nace en Uruguay, pero se nacionaliza argentino. Y el adulterado dice vecino de la Argentina. Es decir, una sola palabra alcanzó, porque con vecino no se puede determinar una nacionalidad, oriundo sí. Nosotros nos enfocamos después en otro capítulo, que es el juicio sucesorio en Uruguay, donde podemos decir, lo mínimo es que hubo errores. Yo no quiero adjetivar, pero realmente hubo errores muy graves, muy básicos además, y que no se entienden. También es cierto que hubo una gran velocidad para lograr que el juicio finalizara rápidamente, que Berta pudiera ser declarada la heredera universal. Una Berta que no es la madre biológica, que no fue madre adoptiva, que tuvo algún momento, algún periodo donde con Carlos Gardel tuvieron cierta relación, pero autores han manifestado de que, estamos hablando de pronto de hace 30, 40 años, han manifestado que la relación era una relación protocolar. Consideremos que en vida Gardel nunca se sacó una foto con Berta. Y Berta, es decir, siendo la madre, entre comillas, podía decir, bueno, voy a sacarme una foto con mi hijo chiquito. No existe una sola foto. Cuando Berta va a viajar la última vez desde Francia a la Argentina, ya había fallecido Gardel, ella menciona a la prensa, va a ser mi 14ª travesía por el Atlántico. Significa que cruzó el Atlántico 13 veces. Cuando ella estaba en Francia, Gardel estaba en la Argentina o viceversa. Es decir, nunca viajaron juntos. Una relación muy extraña, más allá de que hay infinidad de elementos que indican de que no era la madre. Si me permitís... Por favor. Ella, en 1936, la revista La Canción Moderna, después llamada Radiolandia, realiza 2 importantísimos reportajes a Berta. Uno fue en febrero, unos días después que llegaran los restos de Gardel, y el otro fue en junio para el primer aniversario de la muerte. Esas 2 entrevistas a nosotros, los investigadores, nos ha dado mucho material, porque ella se contradice. Era imposible unificar 2 seres en uno solo, como se pretendió hacer. Y ella menciona, Carlito se escapó a los 14 años. Y después dice, yo lo busqué en Buenos Aires, no lo encontré, después me enteré que se fue para Montevideo y en un momento pensé que se había muerto. Ahora yo pregunto, ¿qué madre no sale corriendo cuando un hijo se va, se escapa? ¿Qué madre no se desespera cuando
de pronto piensa que su hijo puede haber muerto. Los viajes en aquella época eran muy baratos entre Buenos Aires y Montevideo. Es decir, no hizo nada. ¿Por qué? Porque no era la madre biológica. Te asegura que Gardel es hijo del coronel Escayola y que fue arrancado de su madre, que vivió una infancia de desapego total, muy dura. Pero ¿quién fue su madre? Exacto. Generalmente cuando nos encontramos con un hijo natural, se conoce la madre y el padre es desconocido. Prácticamente es así. Este caso es a la inversa. Se conoce el padre, el nombre del padre, y la madre estaba oculta. Pues la madre era de la familia. Entonces tenemos que situarnos en esa época, 134 años atrás. Escayola, Carlos Escayola, el coronel, que era el señor feudal de la época, del Río Negro hacia el norte, dominaba todo. Se casa con una joven, ella fallece y se casa con su hermana, fallece la segunda hermana y se casa con la tercera hermana, que es María Lelia Oliva. Estando casado con la segunda mujer, con Blanca Oliva, bueno, embaraza a su cuñada María Lelia, que tenía apenas 13 años. Entonces, el lío familiar era muy grande. Más allá de la vergüenza, estamos hablando de lo complejo que era la situación. Escayola era la mano derecha de Máximo Santos, el presidente de la época, y por otro lado era miembro de la masonería. Es decir, era una situación muy compleja, además de la vergüenza, además del lío familiar. Entonces, bueno, había que ocultar todo eso, evidentemente. Y bueno, ese es el famoso silencio de Tacuarembó, también plasmado en un libro de una autora uruguaya, ¿no? Usted decía que hay gente que hasta el día de hoy no quiere hablar de ese tema, que guarda silencio en Tacuarembó. Exacto, sí, yo por mi trabajo viajo semana a semana a Tacuarembó a dar clases y he tenido entrevistas con personas que se han abierto, con personas de la familia que me cuentan, y hay otras personas que dicen, de eso no se habla, aún hoy de eso no se habla. Volviendo a la adulteración de los documentos, ¿quién fue Armando Delfino y qué papel juega en esta toda adulteración de sucesivos documentos que hablábamos que tenían un fin estrictamente económico? Exacto. Decir que Gardel era francés generaba eso para él y para Berta. Exactamente. Armando Delfino es el apoderado de Gardel. Hasta el año 1933 lo fue Razzano, luego Razzano era bastante desprolijo en la administración, termina entonces el vínculo Gardel con Razzano y entonces contrata, digamos así, a Armando Delfino. Armando Delfino logra acomodar todas las cuentas y realmente, desde el punto de vista administrativo, hace una muy buena tarea. Muere, nadie lo tenía previsto, la muerte de Gardel, y la gallina de los huevos de oro se murió también. Entonces, allí Delfino arma esta tramoya, porque en definitiva, Gardel no tenía descendencia. Si Gardel fuera francés y Berta su madre biológica, no había necesidad de esgrimir ningún testamento. Directamente heredaba a Berta. Aparece un testamento de dudosa legalidad. Escrito... Sí, es un testamento hológrafo que apenas 2 meses después de la muerte de Gardel, en agosto del 35, él lo presenta. Este es un testamento que escribió Carlos Gardel el último día antes de irse para Europa. Un testamento hológrafo que en Uruguay no es válido, no es aceptado, y que tiene errores. Por ejemplo, dice Toulouse, pero con error de ortografía. Yo lo pongo en el libro, nadie se imagina que Montevideo se va a escribir con B o Buenos Aires con V. Es decir, son cosas muy básicas. Pero además, Gardel viaja el 7 de noviembre, se embarca para Europa. El testamento aparece fechado el 9 de noviembre. Gardel estaba en alta mar. Luego, cuando ese testamento se va a protocolizar, allí entonces se cambia la fecha y aparece el 7. Además, eso fue presentado a toda la prensa y toda la prensa vio el número 9.
Es decir, errores tras errores. Y esto no se cuestionaba en su momento. No, pero además no se cuestionó porque hay un hecho paralelo, un hecho político paralelo en la Argentina, que es, estamos hablando, 1935 está enmarcado en la década infame, una década de mucha corrupción, sobornos, mucho lío, mucho problema en la Argentina. Un tratado, el tratado Roca-Russman, la venta de carnes de la Argentina a Inglaterra. Hay un senador, Lisandro de la Torre, que denuncia los hechos. Y en una sesión del Senado, en julio de 1935, se oyen 3 disparos y matan a Bordavere, que era el ayudante de Lisandro de la Torre. Eso enardeció al pueblo. La situación política era muy compleja en ese momento. Y el presidente justo tenía un amigo, Natalio Botana, uruguayo, el dueño del diario Crítica, y entonces empezaron a armar algo más en forma paralela, que era, bueno, ¿cómo distraemos la atención de la gente, del público? Empezaron a crear el mito de Gardel. Es decir, todos los días el diario Crítica sacaba un artículo. Gardel el mejor hijo, Gardel el mejor amigo, la madrecita buena, la viejita sufriente. Todos los días había una información sobre Gardel. Y ahí se fue creando ese mito. Gardel, un ser prácticamente asexuado, Gardel se casó con la canción, es decir, lo empezaron a endiosar. Y terminó siendo un ser perfecto. Esa es la historia oficial, lo que cuenta. Y entonces, Delfino, por su parte, estaba haciendo la tarea de la adulteración de los documentos y en forma paralela a todo. Entonces ahí se convenció al público. Luego había que convencer a los jueces. Yo no sé lo que pasó en el juicio de la Argentina, pero acá se presentan en el juicio una documentación muy pobre, muy pobre. Está explicado allí en un capítulo y sin embargo, bueno, quedó declarada Berta como heredera universal. Pero lo interesante es que en ese testamento Gardel nombra albacea a Armando Delfino. Entonces, una vez que Berta muere, todo pasa a Armando Delfino. Si fue un tema netamente económico, acá no hay nacionalismos, acá es un tema económico. Y bueno, que sirvió a algunas personas durante muchas décadas. Y además usted lo dice también en algunas entrevistas que dio él, tengo tanto de francés como de argentino, nada. Sí, eso fue o sea... en 1933, en la revista Popular Film de España, le preguntan y él dice, tengo tanto de argentino como de francés, absolutamente nada. También en este libro, ahora vamos a cerrar la entrevista agradeciéndole, pero que cursó primaria, estuvo en la escuela 27, donde hay una placa también, hay hasta planos de la escuela. No, realmente es impresionante, muchísimo material, muchos testimonios, como decíamos, y también muchos documentos. Milton, agradecerle por estos minutos nuevamente, por esta catarata de información. Yo te digo que me quedé así escuchándolo porque realmente es un hermoso trabajo que lo pueda compartir en este libro al que todos pueden acceder. Carlos Gardel, el más uruguayo de todos, un trabajo impecable de Milton Santana. Muchas gracias nuevamente. A ustedes. Y vuelva cuando quiera, porque así seguimos charlando. Otra de las cosas así en el tintero, ya tenemos que cerrar, pero que usted dice en el libro que Gardel ya se quería retirar, que estaba muy cansado y que había comprado esa casa que nunca pudo ver para venirse a Sí, era su Uruguay. casa de retiro. Hay un capítulo que habla de los prontuarios de Gardel. Gonzalo Vázquez Gabor, el jefe de la Policía Técnica de Montevideo, perito criminólogo, determina que las huellas del prontuario de 1904 son de un adulto. Por lo tanto, estamos situando la fecha de nacimiento en el año 1884. Perfecto. Es otro aporte. Muchísimas gracias por ustedes. estos minutos. Ahora es momento de irnos al móvil de La Mañana en Casa con Vero Chevalier.